falta de conocimiento en el pueblo de Dios. Entonces Dios quiere dar conocimiento. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de Osea. Capítulo 4. Osea capítulo 4. Leo la palabra de Dios. El versículo 6 específicamente leo la palabra. Osea capítulo 4 versículo 6 en el nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Amén. Ahora quiero leer el libro de Isaías, capítulo 1, ¿verdad? El versículo 3. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oremos ahora y pidamos a Dios que venga sobre nosotros y que nos ayude a conocer lo que Él quiere que conozcamos. Amado Padre, pido en esta hora que de arriba de lo alto venga tu sabiduría, tu entendimiento sobre nosotros. Revela, Señor. Muéstrate, Señor. Oh, sálvanos, Señor, y seremos salvos. Oh, libera y seremos liberados. Sánanos y seremos sanos. Baja, Señor. Baja con tu palabra. Muéstrate en esta palabra. Trae luz y revelación, Señor, para salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor Jesús. Pueden sentar, hermanos. Aleluya. Vamos a prestar un poco atención a la palabra de Dios. Falta de conocimiento. Si conocieras el don de Dios, el regalo, la dádiva, el premio de Dios, que gratuitamente Dios lo ofrece. Él solamente dice: vení a mí, mirá a mí, como dice Isaías, ¿verdad? 45:22. Mirá a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios. Como lo dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, que yo lo haré descansar. Amén. Vengan a mí. ¿Ve? A todos los sedientos, hambrientos, vengan para que coman y beban del agua de la vida. Tiene hambre y sed de justicia, te voy a saciar. Amén. Pero debes venir, ¿verdad? Isaías 55: a todos los hambrientos y sedientos, venid, dice el Señor. Amén. Y vengan a comprar sin dinero, en gracia, vino, para que se alegren, beban leche como niños, descansen, regocíjense, pero hay que venir. Entonces, el pueblo de Dios ha sido derribado y destruido en muchas oportunidades o ocasiones a lo largo y lo ancho de la historia, porque le falta conocimiento. Conoce pues a tu Dios. Conoce que Dios es fiel y verdadero.
que Dios guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Porque esta es vuestra inteligencia, vuestra sabiduría delante de los pueblos. Esto que os pongo delante, estos mandamientos expresados en estatutos, ordenanzas, reglas y normas, que le va a dar conducta, orden y doctrina, lo va a hacer un pueblo sabio, un pueblo entendido. Y la gente verá y oirá de las leyes que ustedes tienen, de la doctrina que ustedes tienen, y viendo su conducta, entonces dirán ellos: pueblo sabio, pueblo entendido. ¿Quién como ese pueblo? Y querrán ser como ustedes, y querrán unirse a ustedes y ser partícipe con ustedes. Por eso es necesario, hermanos, nosotros poner un poco más de interés en las cosas que hemos oído, porque hay mucho más. Dios tiene más, muchas cosas buenas, como el gran padre de familia que tiene un gran tesoro y dice: para darle a sus hijos regalos. Y subiendo a lo alto dio dones a los hombres, ¿verdad? Repartió regalos, y Dios repartió como Él quiso, con su corazón benevolente, bueno, generoso. Dice la Biblia, repartió. Eso está en Efesios 4:8. Subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones, regalos a los hombres. En 1 Corintios 7:7 y 7:17, Él llamó como Él llamó y como Él repartió a cada uno. ¿Y cómo lo hace Dios? Dice, lo hace bueno. Porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno, en gran manera, y vio Dios que lo que Él hizo era bueno. Hizo todas las cosas para sí, todas las ha hecho bien. Así que como Él le llamó y le dio, alégrese con lo que Dios le ha dado y a lo que Dios le ha llamado. Y Dios le ha llamado a que coma y beba en gracia. La gracia se derramó, porque la ley y los profetas hasta Juan, pero la gracia y la fe por medio de Jesucristo. Ninguno se lo merecía. ¿Ve? Ninguno. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Ni uno justo. Pero Dios cargó el pecado y todo en Él, en ese llamado Jesús el Cristo. Para que entonces el pecado de usted y el mío fuera redimido, comprado en un precio que ningún otro podía pagar. Y es una demostración de amor. ¿Cómo no te dará Dios todas las cosas? Por eso Él manda a ser generoso, ensanchado en vuestros corazones. Y como Él ha hecho, haced vosotros. Ejemplo he dado, digo el Señor. El conocimiento de Dios es necesario. Dice la Biblia que la sabiduría es el temor de Jehová. Y la inteligencia es conocer al Santísimo y apartarse del mal. Eso está en el Proverbio capítulo 9. Entonces, creo que Dios nos llama a todos a que conozcamos, en verdad, conozcamos al Señor. Entonces dice la Biblia, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, conocerlo. 9:10 del Proverbio, y Proverbio 9:9 nos manda a dar al sabio y será más sabio, a corregir al justo y no amará. Dice Job 28:28 sobre la sabiduría y la inteligencia. El mayor don es la sabiduría.
El hijo sabio recibe el consejo del padre. Entonces Dios está enseñando, como dice Isaías 54:13, está predicho, ¿verdad? Y serán todos enseñados por Dios. Y vino el Señor en San Juan 6:45 y vino a enseñar. Vino a enseñar el buen camino que habían de seguir. Sé que ha venido como maestro de parte de Dios, le dijo Nicodemo. Entonces el Señor le dijo, sí, si tú no nacieras de nuevo no puedes ver, no puedes entrar. Entonces habló de un nuevo nacimiento. No es solamente decir yo soy de Dios, hacer un culto, porque esta gente eran los representantes de Dios en el tiempo en que Jesucristo vino a la tierra, maestros de niños, instructores de indoctos, pero no conocían en sí al Señor. Por eso el maestro vino a enseñar, para que todos conocieran al Señor. Porque el Señor no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. Dejen esa manera en que ustedes piensan que están sirviendo a Dios, adorando a Dios, en que ustedes son de Dios. Pero esas obras y esos hechos, esa manera, esa forma, Dios la aborrece, la desecha, no es aprobada por Dios. Arrepiéntanse, dejen eso. Venid y conoced al Señor en su humildad, en su sencillez, en su amor, en su desprendimiento de todas las cosas, y tomando forma humana y siendo como uno de nosotros, siendo el maestro, está entre vosotros como el que sirve. Venid y conoced el Dios que se encubre en la sencillez, en la humildad. Dejen la altivez, la arrogancia, la soberbia. ¿Ve? El Señor estaba llamando, el maestro estaba ahí. El maestro estaba ahí, vestido de pieles humanas, para enseñar, no solamente de palabras, sino de hechos, de realidades. Por eso quedó escrito cómo hizo él, cómo fue su proceder, para que tú y yo lo tomemos y sigamos las pisadas del gran maestro. Amén. El maestro de Isaías 48:17, el maestro de Isaías 54:13, estaba aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan. El apóstol Juan escribe cómo el Señor, él escribió lo que ellos vieron y oyeron cuando Jesús enseñaba, y serán todos enseñados por Dios. Así que el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, porque ya estaba testificado cuando el Padre viniera y se encarnara. Y yo que hablo estaré presente en aquel día, Isaías 52:6. Yo oiré, yo mismo, en la semejanza de hijo, en la forma de hijo, humanamente. ¿Ve? Para enseñarle. Yo creo que es el tiempo de ganar almas. Y hay una manera sencilla, ¿verdad? Hay una manera sencilla. Aquí está un proverbio, el proverbio 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. Y el alma del perezoso desea, mas no gana nada, no alcanza nada, porque está con pereza. Hay que ser diligente, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, ánimo, pronto, cobra ánimo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Biblia que el alma del diligente prosperará. Tú debes ir creciendo, yo debo ir creciendo, nosotros debemos ir creciendo, porque el Señor nos llamó, y el que nos llamó va con nosotros, está trabajando, y dice que Él comienza y va a perfeccionar la buena obra que Él comenzó, donde Él está trabajando. Y que dice, todos debemos llegar a la estatura del varón perfecto, pero debemos rendirnos.
Un ejemplo está en Pablo. Vamos a poner a Pablo como ejemplo. Pablo dice que él trabajó más que todos los que habían trabajado y que había ganado más almas. Pero ¿cuál fue el secreto? Pablo dice que él se despojó y lo que él tenía lo tuvo como basura para poder ganarse a Cristo. Quiere decir que si tú quieres ser prosperado como el alma diligente, primeramente debe ganarte a Cristo. Debe ganártelo a Él. ¿Cómo te lo gana? Si alguno quiere seguirme y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Lo que cuesta es seguir al Señor. Toma tu cruz y síguelo. Y camina rumbo al Gólgota. ¿Verdad? Alcanzar aquella bendición. Entonces debes caminar por el sufrimiento, el menosprecio, la burla, el desecho. ¿Ve? Debe ser experimentado en el quebranto, en el sufrir, en el dolor. Pablo pasó por eso. Apedreado, maltratado, azotado, con vara de azote, como dice la Biblia, en desvelo, ayuno, naufragio, persecuciones de adentro y de afuera, de los judíos, de los gentiles, apedreado, muerto en Listra. Por eso Pablo primeramente se ganó al Señor. Entonces queremos ganar almas y ser como un hombre sabio, alcanzar sabiduría. El apóstol Pedro dice que Pablo alcanzó sabiduría. Cuando Pablo escribe, Pedro llega a ver y a leer los escritos de Pablo. Y él dice, oyó a Pablo hablar, expresarse, y vio el desarrollo del ministerio de Pablo con obras, con hechos. Entonces Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, no ha escrito de estas cosas, ¿verdad? Segunda de Pedro capítulo 3 versos 15 y 16. Entonces Pablo recibió sabiduría. Y cuando recibió sabiduría, ¿qué pasó? La sabiduría lo llevó que primeramente había que ganar al Señor, había que darle una demostración de fe con obra al Señor de que le había creído. Porque no era hablar por hablar, era vivir lo que se hablaba. Entonces él demostró con hechos, con obras, porque así está escrito, que Abraham demostró que había creído con una obra. Y Pablo se identificaba como hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Y él había leído sobre estas cosas. Entonces él demostró con obras. Pablo, escudriñando los escritos de los apóstoles que fueron antes que él, como Pedro, como Juan, como Mateo y todos los demás, que escribieron de lo que vieron y lo que oyeron del Señor. Y había leído que el Señor había dicho, el que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de ser mi discípulo. El que no se aborrece, el que ama más a padre, madre, hermano, esposa, hijos y cosas materiales más que a mí, no es digno, no es aprobado. No deposito confianza en él. Entonces Pablo se aborreció a sí mismo. Y Filipenses capítulo 3 habla cómo Pablo desechó todo, ¿verdad? Para poder ganarse a Cristo, dice en el verso 8, 9, se ganó primeramente a Cristo para poder ganar a los demás. Él se quitó la viga que estaba en su ojo para quitar la paja de los demás.
Él primero se vio convertido, regenerado, transformado por el poder del Espíritu Santo para poder ir y llevar palabras con testimonios, con realidades, con obras, para poder quitar la paja de su hermano, para que pudiera sus palabras impactar y convencer. Porque no solamente eran palabras, eran hechos. Pero si alguno dice yo tengo fe y no tiene obra, el apóstol Santiago dice, ¿de qué le vale? ¿Ve? El mismo apóstol Pablo dice, cuando él habla de su ministerio, capítulo 9 de 1 Corintios, el verso 29 por allá, 27, Pablo dice, que no sea que después que yo haya sido heraldo, ¿verdad?, héroe, para otro yo mismo llegue a ser eliminado. Prosigo a la meta, dejando atrás el pasado, encaminándome a algo más perfecto. ¿Ve? Y golpeo mi cuerpo, no como golpeando al aire. No estoy peleando como golpeando al aire en vano. Yo sé en quién he creído, yo sé a quién estoy sirviendo, a quién estoy siguiendo. Estoy golpeando mi cuerpo. Sé que lo que estoy haciendo lo hago con amor, sabiendo que me es impuesta necesidad. Y si predico el evangelio, lo predico de buena voluntad, para poder recibir el galardón. Porque Dios está escudriñando la mente y el corazón. No engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿De qué me vale predicar, hablar de Jesucristo, ignorando que Dios escudriña la mente y el corazón? Y si yo lo hago y no lo hago bien, con diligencia, con interés, de corazón arrepentido, si no lo hago con pureza, con amor, con dedicación, con pasión, con entrega, de nada me sirve. Porque Dios, que escudriña la mente y el corazón para dar recompensa, dirá, tú lo hiciste solamente por una emoción, tú lo hiciste por querer traer aflicciones a otros que están predicando por envidia, como Pablo dice que algunos estaban predicando por envidia, y algunos predicaban y eran enemigos de la cruz de Cristo. De nada le sirve. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Por eso el libro de Santiago 2, 14, 15, 16 habla de la fe de Abraham. Pablo se identificaba descendiente de Abraham, simiente de Abraham, y él pudo ver que Abraham demostró que creía a Dios. Y el ángel le dijo, ya sé que ahora temes a Dios, porque no rehusaste entregar tu único hijo. Ahora sé que temes a Dios, porque tiene que haber una obra que demuestre que usted le teme a Dios. Tiene que haber una obra que demuestre que usted le cree a Dios. Porque Dios está escudriñando la mente y el corazón. Entonces por eso no podemos, o no nos conviene, predicar el evangelio por predicarlo, por emoción, por querer salir del paso, por hacer una obra delante de los hombres. Jesús condenó a los fariseos y le dijo, no hagáis esas obras para ser visto por los hombres. Eso está en Mateo 23, cuando Jesús acusa a fariseos, escribas, ¿verdad? Hay de vosotros, escribas, fariseos, religiosos, que hacéis sus obras para ser vistos delante de los hombres. Colosenses también dice que lo que hagáis, hacedlo para Dios y no para los hombres, porque el Señor es que va a recibir la recompensa, porque Él está mirando. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriña la mente y prueba el corazón. Maldito el varón que confía en el hombre, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Cómo tú puedes confiar en Dios si no le conoces? Porque creo que ninguno
Ninguno confía en un desconocido. Ninguna persona. Por eso tú debes conocer a Dios. Conocer en su amor, en su perdón, en su misericordia. En que Dios también es celoso, fuego consumidor. Porque Él es alto, profundo, ancho. Él lo llena todo. Y a Dios hay que conocerle en todos sus atributos, en todo su carácter, en todas sus posiciones, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como Señor de señores, Rey de reyes, Príncipe de paz, como juez, como abogado. A Dios hay que conocerle en todos los aspectos. Aleluya. A su nombre. Porque ¿de qué le vale al hombre ganarse todo el mundo y después mismo ser eliminado, ser destruido, perderse? Jesucristo lo dijo. Mateo 16:26, Lucas 9:25. ¿De qué le vale al hombre? Que pueda ganar y obtener muchas cosas. Hay gente que está ganando supuestamente, como Pablo decía, obteniendo muchos beneficios. Pero como Dios está escudriñando la mente y el corazón, como dice Jeremías 17:5 en adelante, en el verso 10, engañoso es el corazón, ¿quién no conocerá yo Jehová? O Apocalipsis 2:23, yo soy el que escudriño la mente y prueba el corazón. ¿De qué le vale que alguien tenga mucho nombre, renombre, fama, popularidad y se gane mucha gente, pero él mismo es un hipócrita? Hay gente que puede hacer esto, seguro, claro. El apóstol Pablo habla por el Espíritu en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla sobre el amor. Y él dice, yo enseño un camino más excelente, el amor. En el capítulo 12 él está hablando de los dones. Y él habla de los ministerios. Y él habla que hombres pueden recibir dones, ministerios, y ganar muchas almas, y conquistar muchas cosas, obtener muchos beneficios, y no teniendo a Dios. Obtienen los regalos, las dádivas, subiendo a lo alto dio dones, regalos a la gente. Repartió como él quiso en particular, con corazón generoso, bondadoso, y Dios da. Y tanto que hay gente que puede dar sus bienes, repartir a los pobres, hasta hacer su cuerpo entregado para ser quemado como un sacrificio, y no tiene amor. Dios es amor. ¿De qué le vale al hombre ganarse todo el mundo y no tiene a Dios aún? ¿Cuánta gente se ha ganado grandes cosas, grandes premios, y ha conquistado muchos corazones con la virtud, con el talento, con los dones, pero aún no tiene a Dios? Porque una cosa son los dones, las dádivas, los regalos, las virtudes de Dios que Dios ha entregado a los hombres, y otra cosa es que la gente tenga el dueño de esos dones, el dueño de esos regalos. Y la gente puede con los regalos, las dádivas, con las virtudes, conquistar grandes cosas, conquistar hasta el mundo, ganarse tantas cosas, y aún no tener al dueño de esos regalos. Por eso aquí hay que estar velando. Y Pablo decía, muero diariamente. Y Pablo velaba, aunque él había trabajado más que todos los demás. Y el Señor está mirando, porque la Biblia dice que en Apocalipsis capítulo 2, el libro del mensaje a la iglesia de Éfeso, versículo 2, conozco tu trabajo, tu arduo trabajo, ¿verdad? He visto tu trabajo. Dios está mirando, porque Dios es galardonador, apremiador, recompensador, ¿verdad? Él no es injusto por olvidarse de las buenas obras, la expresión de fe y de amor, habiendo servido a los santos y sirviéndole a uno. Dios está mirando. Hebreos 6:10. Dios está mirando. Conozco tu trabajo, tu obra, tu arduo trabajo.
y que ha trabajado más que todos los que dicen ser judíos. Ese es Pablo. Pero Pablo hacía las cosas desprendido. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso Pablo, prisionero de Cristo. Dios puso a Pablo por luz y revelación para salvación. Y Pablo dice en Hechos 13:47: bien lo ha dicho el Señor, te he puesto para luz y salvación, para luz y revelación para salvación. Isaías 42:6. Por tanto, a vosotros era necesario primeramente anunciar estas cosas a los judíos, pero ya que las rechazáis, a los gentiles nos vamos. Porque bien dijo el Señor cuando Pablo testifica en el 22:21: he aquí que yo te envío lejos a los gentiles. Si se le da la oportunidad y la rechazáis, entonces nos vamos a otros lugares. No echéis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos, dijo el Señor. En Mateo 22, la parábola de la fiesta de boda, y mandó invitar, y la gente se quejó, argumentó. Unos dijeron: me he casado, me voy de luna de miel. He comprado una finca, tengo que ir a verla. He comprado unos bueyes, unas yuntas, tengo que ir a estrenarla. Excusarme. Vinieron los siervos de aquel señor: Señor, hemos ido, hemos hecho la invitación a la gente que tú nos mandaste, porque a los suyos vino, a los suyos no la recibieron. Primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente a Jerusalén, Judea, Samaria, después lo último de la tierra. Dios va en escala, Dios da oportunidad, pero si la rechazáis, Dios lo deja a un lado. Mi ángel enviado delante de ti, dile a ellos que mi ángel está aquí. Éxodo 23:20. Pero guárdate delante de él, no le seas rebelde, obedécele. Porque si le escucha y su voz, si lo obedece, será enemigo de vuestros enemigos. Mas si no obedezcáis a su voz y la rechazáis, será enemigo de vosotros. Entonces el Señor dijo: los que habían sido invitados no eran dignos. No valoraron. No dieron valor al llamado del Señor. No guardaron esa dignidad que Dios les estaba dando. De ser ellos los primeros. De ser ellos los primeros invitados a venir a la fiesta de boda. Y los mismos ángeles que no guardaron su dignidad. La Biblia dice: el Señor los expulsó. Ese es nuestro Dios, Dios de carácter, Dios que es amor, pero conócele, Él es fuego consumidor también, Dios celoso. Gloria a Dios, a su nombre. Ese es nuestro Dios, ese es el gran Padre, ese es el gran Hijo Salvador, que habla conforme a su palabra y se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado. Su palabra es una ley perfecta para convertir nuestra alma, y la palabra de Dios penetra, dice la Biblia, es más cortante que toda espada de doble filo, penetra por coyunturas tuétanas, discierne el pensamiento y las intenciones del corazón hasta convertir el alma. La palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es como fuego, martillo, quebranta la roca, fuego que calienta y después da un golpe, ¡pam! Porque Él quiere que tú y yo caigamos,
quebrantado delante de Él. Que aprendamos a reconocerlo. Él nos da oportunidad, nos hace invitación. Venid a mí todos ustedes. ¿Estáis cansados? ¿Estáis cansados, trabajados? ¿Ya no puede? ¿Ya no da más? Sin mí nada podéis hacer. Sin mí estáis acabados. Si no oye mi voz, entonces en vez de ser a favor, seré a contrario. No le sea rebelde al mensajero. No le sea rebelde al mensaje del mensajero. Porque entonces será enemigo tuyo, será enemigo mío. Mas si oímos el mensaje, si oímos el mensajero, aceptamos al que Él envíe, entonces Él peleará a favor nuestro. En una oportunidad vinieron los fariseos, los judíos, y le dijeron: ¿qué haremos para hacer la obra de Dios? San Juan 6:28. ¿Qué haremos para hacer la obra de Dios? Y el Señor le dijo: no es que hagáis algo, sino que creáis al que Él ha enviado. Cree al que Él ha enviado. Acepta, recibe lo de Él. Acepta su mensaje. Recíbelo como que Dios lo envió. A su nombre. Alguien quiere hacer la obra de Dios, tiene que recibir al que Dios ha enviado. Y el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. San Juan 13:20. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios celoso. La Biblia dice: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios celoso. Deuteronomio 7:9. Dios celoso, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman, pero que da el pago en persona al que le aborrece. Por eso Dios tiene su método y forma, y está escrito. Porque pasará cielo y tierra, mas su palabra no pasará. Por tanto, hay que conocer a Dios en todos sus atributos. Deuteronomio 4:24. Él es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Verdad? Entonces tiene que haber una obra que demuestre que tú y que yo y que nosotros estamos rendidos totalmente a Él. Y aquí está un ejemplo. El fundamento dice de apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra ejemplar de fundamento estable, Jesucristo mismo. El testimonio de Jesucristo. Entonces dice: establezco, pongo en Sión piedra estable de fundamento. Sea esa piedra para ejemplo por ustedes. Mírenlo a Él, óiganlo a Él, acéptenle a Él. Isaías 28:16. Salmo 118, versículo 22. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Fundamento estable, para que lo miren a Él, lo vean a Él. Este es mi hijo amado, donde tengo complacencia. Pedro predica y habla por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 11 y 12 en el libro de los Hechos. Y el capítulo 17, la transfiguración en el monte. A Él oí, este es mi hijo amado, a Él oí. Entonces la principal piedra del ángulo es Jesucristo. El primer ejemplo es Jesucristo, que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Ahí está. Él siendo rico se hizo pobre, siendo espíritu se hizo carne.
aceptó hacer la voluntad de Dios, se entregó por amor, de tal manera como dice San Juan 3:16, Filipenses 2:5 en adelante. Él es, Efesios 2:20, el fundamento principal. Luego seguimos los apóstoles, ¿cómo fueron? Y el capítulo 19 del libro de Mateo, versículo 16, 18, 19, 20, y Lucas 18, 16 también, el 20, dice que el Señor les dijo a ellos cuánto exigía para que ellos fueran verdaderamente aprobados sus apóstoles. Tenían que dejarlo todo, y ellos dijeron: Señor, lo hemos dejado todo. Porque ella habla del hombre que era religioso, que supuestamente amaba a Dios y que había guardado los mandamientos. El Señor le dijo: mira, quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, reparte a los pobres y ven, toma tu cruz y sígueme. Él regresó muy triste porque tenía muchos bienes, mucha riqueza. Y el Señor dijo: cuán difícil es los que aman la riqueza entrar en el reino de Dios. Los discípulos dijeron: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Ahí vemos que tenían que dejarlo todo. Ellos lo dejaron todo. Pero vemos que aún vino una prueba después de la muerte del Señor. Ellos quedaron como si ya todo se hubiese acabado, desesperanzados. Y el Señor en San Juan 21 apareció a la orilla del río, allá del mar de Galilea, dice la Biblia, y ellos nuevamente regresaron a la barca, regresaron a su oficio, que por 3 años y algo se habían desprendido. Pero cuando le vino la prueba al Señor, se le había acabado la esperanza y regresaron al pasado. Entonces el Señor volvió a buscarlo, le apareció y le dijo a Pedro: ¿me ama más que a esto? Le mostró los peces. Entonces le dijo: si me ama más que a esto, entonces ve a pastorear mis ovejas, ve a apacentar mis corderitos. Entonces el ejemplo está en que el hombre que tiene llamado, el hombre que tiene elección, ellos tienen oportunidad. Ellos pueden caer como el justo que cae 7 veces y 7 veces se levanta. Ellos se pueden desviar, pero lo importante es que su Dios va y lo hace que regrese, como fue con Pedro, como fue con los demás. Ellos se desviaron, ellos cayeron, pero Dios volvió por ellos y ellos regresaron a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Por eso Pedro y los demás fueron fundamento de apóstoles. El principal es Jesucristo. Por eso el Señor en Getsemaní: si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay que hacer buenas obras. Y hablando de los ricos, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, verso 18 de 1 Timoteo, él dice que se le haga saber a los ricos que sean ricos en buenas obras, que no pongan la mirada en la riqueza que tienen lo terrenal, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas abundantemente y sin reproche. Que sean ricos en buenas obras. Ahora, obra. Si alguno dice: yo tengo fe y no tiene obra, el tal se está engañando. Ahora, tú debes ganar alma, yo debo ganar alma. Y queremos prosperar, debemos ser dirigentes, poner interés en las cosas que hemos oído, escudriñar más, examinarlo todo. No sea que tú llegues a tener un nivel de aceptación entre el pueblo, de muchos oírte y creerte y estar ganando mucho, pero
tú mismo llegues a ser eliminado o yo llegue a ser eliminado. Por eso Pablo examinaba. Y Pablo dice que él temía, y por eso él, pendiente del pueblo, él tenía a Timoteo, a Tito en Éfeso. Y dice la Biblia que Pablo, el 4:11, dice: temo haber trabajado en vano. El libro de los Gálatas. Temo. Y él velaba para que se cumpliera la palabra de que lo que él empezó a edificar, a construir, hermano, se estuviera añadiendo y estuviera creciendo el hombre y la mujer, el creyente en Dios. Y así lo ve la palabra de vida en Filipenses 2:16. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Ve? Pablo velaba. Para eso te dejé en Creta, para eso te dejé en Éfeso. Y esto, hermano, es necesario que todos ustedes y que todos nosotros aprendamos que aquí hay que hacer un trabajo, pero hay que tener ojo. Hay que cuidar de eso. Pablo dice que mandó a Timoteo en 1 Tesalonicenses capítulo 3 y dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Porque también cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, ¿verdad? Esto está escrito. Pablo veló por el trabajo que estaba haciendo. Por eso la Biblia dice: ve por el estado de tus ovejas. ¿Verdad? Hay que estar velando por las ovejas, porque una de las cosas que identifica al verdadero pastor es Ezequiel 34. El Señor viene y ve por sus ovejas. Y cuando el Señor vino, el Señor enseñó, el Señor exhortó, el Señor amonestó, el Señor cuidó. Sé diligente en conocer el estado de tu oveja y mira con cuidado por tu rebaño, porque las riquezas no duran para siempre. Y vemos allí que el mismo Pablo habla de que había que velar por ese trabajo, porque muchos habían salido no siendo aprobados por Dios, no siendo aprobados por el cuerpo ministerial de apóstoles, de ancianos, y estaban perturbando la fe de muchos, y a muchos habían ya hecho apartar del verdadero evangelio. Por eso, hermanos, hay que tomar esto seriamente. Usted tiene una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad. No sea que te deslice un pelón por allí, como dicen, un descuido, y pierdas tu salvación. Quien cuida de la higuera comerá del fruto, y el que vela por los intereses de su Señor tendrá honra. Aquí tenemos que estar velando. Dale un aplauso al Señor. Aquí queremos honra, queremos posiciones, pero que sea de Dios. A su nombre. Entonces Pablo le decía a los hermanos cuál lucha él sostenía por todos. Capítulo 1, verso 24. Él llevaba en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por todos vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces Pablo peleaba una buena batalla, ¿verdad? Aquí vemos el sufrimiento de Pablo, capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición.
El evangelio hay que predicarlo, hermano, haya oposición o no haya. Haya Dios abierto puerta y en esa puerta muchos han entrado y están perturbando el evangelio y se oponen como se oponían a Pablo. Había muchos predicadores, pero capítulo 15, 1 Corintios, dice que estos habían salido sin aprobación y estaban perturbando la fe de muchos. Por eso es necesario, hermanos, es necesario que entendamos estas cosas. Había un hombre de testimonio. Había un hombre de testimonio, ese era el apóstol Pablo. Algunos predicaban a Cristo por envidia, Filipenses 1:15, ¿verdad? Otros de buena voluntad. Pero hay que tomar que había un hombre que ya el Espíritu daba testimonio de que él estaba desprendido, porque había una obra, había un carácter, había un fruto. Prosigo a la meta, Pablo decía. Él proseguía a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él mismo no dice, no pretendía haberlo ya alcanzado, pero una cosa hacía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante. Pero vemos que Pablo tenía una regla, y por eso Pablo habla de una regla aquí en el 3:16. En aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, tengamos una, dice, sintamos una misma cosa. Sé imitadores, dice, hermanos, sé imitadores de mí, y mirad lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, ¿qué? Muchos, la cual les dije muchas veces y ahora llorando se lo vuelvo a decir, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin para ellos será la perdición, porque tienen cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por eso es que aquí no hay que hacer las cosas para ser visto por los hombres o para obtener un bien, porque Dios está escudriñando la mente y probando el corazón. Aquí hay que hacer las cosas de corazón arrepentido, genuinamente, de fe verdadera, no fe fingida, de amor puro nacido de corazón. Porque no siendo que sea heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo como al servicio de los demás. ¿Y cómo Pablo pudo ganarse tantas almas? La sabiduría que Dios le dio. Ahora, ¿por qué Dios se complació en Pablo? Porque Dios escudriñó la mente y el corazón de Pablo y vio que estaba decidido. Para él era el vivir y el morir era Cristo, era ganancia. Y él dice, se había conducido sabiamente y había, dice, a los débiles se había hecho como ellos. Se puso en su lugar, en su posición. A los que estaban sin ley, como si él estuviera sin ley, no estando él sin ley, sino en la ley de Cristo. ¿Ve? A los judíos también se hizo de esa misma manera. Él fue alguien que tuvo mucha prudencia, sabiduría, porque él estaba ganando almas. Pablo rogaba, Pablo dice que él rogaba por la ternura de Cristo, hermano, por la ternura de Cristo. Y Pablo dice, cuando Pablo habla en 2 Corintios capítulo 10, cuando él llegara allá donde estaban los hermanos, entonces Pablo decía que él tenía un pensamiento de ser osado o atrevido con aquellos que estaban pensando que Pablo estaba en la carne y que Pablo actuaba conforme a la carne. Y Pablo decía, estoy resuelto a proceder con aquellos
que me están teniendo y están pensando que yo ando en la carne como mucho. Y aunque ando en la carne, no milito según la carne. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pero Pablo era un hombre que tenía un espíritu sabio, prudente. Y vemos que entonces, para estas personas que estaban en Corintio, que pensaban de Pablo así, Pablo dijo: voy resuelto a demostrarle a ellos que no estamos en la carne, que no predico el evangelio por predicar, sino que me fue encomendada esta obra, ¿ve? Y que Dios me ha enviado y me ha puesto por ministro y maestro a los gentiles, porque mi arma no es carnal, ni mi evangelio es predicado en la sabiduría humana, sino con demostración, con poder, con Espíritu Santo, con señales, con prodigio, con milagros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Anima a Pablo a los hermanos que hagan buenas obras. Y cuando dice allá a Tito, le dice que hagan buenas obras, que sean aprobados con buenas obras. Jesucristo mismo dijo: así alumbre vuestra luz con vuestras buenas obras delante de los hombres. Obras. La Biblia dice que las mujeres deben, como mujeres que profesan piedad, deben ataviarse, no en lo exterior, sino en lo interior. Amén. En el ornato, arreglo, ¿verdad? Amén. De un espíritu afable, dulce, agradable, amén, aceptado por el buen testimonio. Amén. Entonces ya puedan ganarse a la gente por sus palabras. Cuando hablen como mujeres sabias que profesan piedad, por su conducta mansa y humilde. Amén. Dale aplauso al Señor. Vuestras conductas. ¿Por qué Pablo ganó gente? Por la conducta de Pablo. Amén. A los judíos me hice como a ellos. A los gentiles que estaban sin ley, como si estuviera sin ley. A los débiles también me hice un débil. Me puse en el lugar de ellos. Me acerqué a ellos. Y me acerqué más para oír que para juzgarlo. ¿Verdad? Me acerqué más para ponerme en su lugar, para poder ayudarlo, discernir su situación. ¿Ve? Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no permito que la mujer enseñe en la congregación, que tome dominio sobre el hombre, porque primero fue el hombre, luego la mujer. Amén. Y que el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre. Y si quiere ser contencioso alguno, bueno, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios, ni la iglesia del Dios viviente. Si quiere preguntar algo, pregunte en casa a su marido si tiene marido, porque es irreverente que una mujer hable en la congregación. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Y si alguno ignore, porque piensa que estoy en la carne, pero bueno, busca una prueba de que Cristo habla por mi boca, dijo Pablo, porque lo que hablo y lo que le digo son mandamientos. Si alguno se cree profeta o espiritual, bueno, vea, examine, a ver, como Cristo le dijo en San Juan 7:17, si esta doctrina, si esta enseñanza es mía o es del Padre que me envió. Si yo soy enviado por ese Padre, si soy su ángel mensajero, que tengo su mensaje. Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 5. Buscó una prueba, ¿verdad? Amén. Aquí está. Buscó una prueba. El versículo 3. El cual para los hermanos de Corintios, Cristo no era débil, sino fuerte. Buscó una prueba. Entonces 14, versículo 36.
Si alguno se cree, 1 Corintios, se cree profeta espiritual, sepa que lo que le escribo son mandamientos, ¿verdad? Entonces, ¿ha salido la palabra de Dios de ustedes, hermanos de Corintios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta espiritual, el verso 36, 35, Pablo habla sobre esta situación. Por tanto, mujeres, ¿quieren ganar almas? ¿Quieren ganar almas? Porque mujeres sabias. Ahí la Biblia habla, el Proverbio 31:10, sobre las virtudes de la mujer elogiada por Dios. Y ahí vemos que una mujer de obras, de hechos, una mujer sabia, que prepara, arregla, con anticipación, apercibida, prudente. Entonces la Biblia habla en 1 de Pedro capítulo 3 sobre la conducta de las mujeres y cómo las mujeres pueden ganar las almas sin predicar, sino por su conducta, por su testimonio. Un espíritu afable, un espíritu agradable, dulce, amoroso, que acepta a la gente, que sabe hablar, que habla cuando tiene que hablar y sabe dónde hablar y cuándo callar y a dónde callar y cuándo hablar y cuándo callar, a dónde y cuándo. El apóstol Pedro también escribe no solamente a las mujeres, sino también a los hermanos que queremos ganar alma. Capítulo 2, 1 de Pedro, versículo 12, nos habla cómo podemos nosotros alcanzar esto, porque el alma sabia va a ganar alma. Comienza él, ¿verdad? Entonces, teniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, buena manera de vivir entre los gentiles, entre los inconversos. Aquí le está hablando el Espíritu del Señor a través de Pedro, ¿a quiénes? A los judíos, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de tu visita, en el día en que tú le visites y toque la puerta, en el día que tú hagas un evento, una campaña, al considerar vuestras buenas obras. Sométase pues a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por el enviado. Entonces es conducta, obras. Pablo ganó alma por su ¿qué? Su conducta. La conducta, las obras, los hechos hablan más duro, golpean más fuerte que las palabras. Por eso no es predicar de verbo solamente, son hechos. Así alumbre vuestra luz con vuestras buenas obras, dice Mateo 5, 14, 15, 16. Con buenas obras. Ahora, no hagáis tu obra delante de los hombres, porque recibiréis mayor condenación. Fariseos hipócritas, ¿verdad? Y el Señor dijo que ellos hacían sus obras para ser vistos por los hombres. Aquí está. Aquí está, Mateo 23. Antes hacen sus obras para ser vistos por los hombres. El versículo 5. Aquí no es una apariencia. Aquí tenemos que tener un fruto digno. Llevemos fruto para el Señor. Llevemos fruto, vamos a ganar almas. ¿Por qué la iglesia apostólica crecía? Porque eran todos de un mismo corazón, una misma alma. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Ve? Allá Pablo tenía una regla, una norma, una forma genuina que Dios bajó para él por revelación. Y Pablo llevó conducta, orden y doctrina para disciplinar un pueblo, prepararlo, un pueblo bien dispuesto,
propio, celoso de buenas obras, por la revelación, por el Espíritu que bajó y lo constituyó maestro a los gentiles. Y Pablo habla esto cuando habla a Tito en el 2:14. Pueblo propio de Dios, un pueblo propio del Señor, pero doctrinado conforme a la regla que Dios le dio a Pablo. Aquí está el capítulo 10, versículo 13, 14, según la regla que le fue dado a Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 13, 14 y 15. Pablo no se gloriaba desmedidamente, no, sino que conforme a la regla que Dios le dio, para que él predicara y llegara hasta donde estaban aquellos hermanos. Porque no nos hemos extralimitado, pues fuimos los primeros en llegar a vosotros, pero llegamos con conducta, con orden. Y Pablo dice, y no entramos en trabajo ajeno, sino que esperamos que según lo que nosotros sembramos y dé el tiempo para que crezcan en vosotros, seremos engrandecidos, reconocidos, aprobados por ustedes, conforme a la enseñanza, a la doctrina, a la conducta y orden disciplinado que le dimos primeramente nosotros de ejemplo a ustedes, de palabra y de hecho. Entonces el ejemplo está allí. Había mucho, pero Pablo con su grupo marcaba la diferencia. Entonces queremos ganar almas. Como almas sabias ganamos almas. ¿Y qué dice la Biblia? Si tú vieras a tu hermano pecar, llámale a solas. Si tú ves a tu hermano caído, procura levantarle. Apartado, procura que regrese. Y si tú lo haces volver al pecador del error, ha ganado un alma y ha cubierto multitud de pecados. Por eso la Biblia dice, gente de testimonio. ¿Y quién va a poder hacer esto? Bueno, Deuteronomio 19, 15 y 16 habla de los testimonios que hay en hombre, y esos hombres reciben puestos, posiciones de jueces o de gente donde se puede confiar, a donde se puede venir para ser consolado, para ser ayudado. Y se buscó entre los hermanos en la iglesia hombre de buen testimonio, capítulo 6 del libro de los Hechos, para colocarlo en posiciones. Y tú ves a tu hermano, Jesús habló esto, Mateo 18, 15, 16, 17. Si entonces lo has convencido por el buen espíritu, porque otra cosa, si tú no tienes el espíritu del Señor, usted no podrá hacer esto, porque separado de mí nada podéis hacer. Tú tienes que estar ligado a Él y Él a ti. Porque dice el Señor que no es con espada, no es con ejército, no es con estrategia humana, con la sabiduría de los hombres, es con mi espíritu. Y no hablaréis vosotros sino el espíritu de vuestro Padre por vuestra boca. Y en aquel día os será dada sabiduría de lo alto, palabra que ninguno podrá resistir. Lucas 21, 14, 15, Mateo 19, 10 y 11. Hermanos, tienen que tener el espíritu. Porque no es con la sabiduría humana, con la sabia sabiduría de los hombres, obtenida aquí en algún seminario, en alguna academia, para tú poder ayudar a los demás. Dice la Biblia. Ve a tu hermano cometer pecado. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Lo hace volver del error. Aquí está Santiago, capítulo 5, versículo 18. Y dice entonces, el que haga volver a este hombre, a este creyente del error, ¿verdad? 19, si alguno se ha extraviado la verdad y alguno lo hace volver, sepa que haga volver al pecador de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud. Pablo hizo este trabajo. Pablo, nuestro amado hermano Pablo, fue dado, dice, de parte de Dios sabiduría.
La sabiduría es el primer don que el Espíritu ofrece. ¿Y cuál es eso? Temor de Jehová. Amén. Él ve que lo mayor y lo mejor es servir, y servir con alegría. Servir con espíritu ferviente, diligente, velando por los intereses de su Señor, cuidando de la higuera del Señor. Porque el que trabaja para el Señor no trabaja en vano, porque Dios es recompensador, galardonador de aquellos que trabajan para Él. Dios mismo viene, Dios recompensa, Dios trae retribución, buen pago. A su nombre, a su nombre. Amén. Esto es la palabra, hermanos. Entonces la conducta, para que aquellos que piensan de nosotros lo peor, que somos falsos, que somos iguales a los demás, glorifiquen a Dios el día de tu visita, viendo tu buena conducta ejemplar, tu manera de hablarle, de conducirte entre ellos, de entrar y salir entre ellos. Ve, porque el Espíritu Santo ha venido a tu vida, y el Espíritu Santo te estará dando sabiduría, palabras que no podrán contradecir, que no tendrán, como dice, cómo debatirla, no hallarán cómo condenarte, cómo desaprobarte, porque no hablarás tú, hablará el Espíritu Santo por tu boca, hablará el Espíritu Santo por tu boca, a su nombre. Amén. Y el Espíritu estará dando testimonio a tu espíritu, y tú estarás confiado, porque el Espíritu estará dando testimonio de que verdaderamente el que comenzó la buena obra y te envió va contigo y está trabajando en ti, no te ha dejado, y que está confirmando el que te llamó, está confirmando que va contigo, y que tú lo estás conociendo como Él te conoce a ti. Y que ahora tú no eres el mismo, no eres la misma, y que no está en el mismo lugar, tú has avanzado, ya eres otro, que se te ha añadido, y que ahora tú conoces mejor al Señor, porque ahora tienes temor de Él, respeto a Él, y le da lugar a Él, y primero es Él, y le está amando con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Alabanza en esta hora, a su nombre. Aleluya. Mujer virtuosa, ¿quién hallará? Está en pregunta, ¿quién hallará? Y esta es vuestra sabiduría delante de la gente, delante de los pueblos. La doctrina que vosotros habéis recibido, bien sea por carta o por profecía, por palabra. Esta será la sabiduría reconocida, aprobada por Dios delante de la gente cuando vea tu conducta. ¿Y cómo vives en esta forma y manera? Por esta palabra, por este mensaje, por este mensajero que Dios envió y nos trajo revelación. El Espíritu habló por su boca y nos elevó en entender la manera y la forma de Dios, su atributo, su altura, anchura y profundidad de Dios. Y esto nos ha llevado a que hoy podamos caminar mejor, que hoy seamos más de lo que fuimos, y que hoy estemos en este lugar. Y esa será, dice, vuestra sabiduría, este mandamiento que he mandado, estando entre vosotros y vosotros cumpliéndolo y guardándolo, viviendo una vida agradable, con conducta, orden, disciplinado, donde esté, donde vaya. Ustedes estarán adornando la doctrina de Cristo, mujeres. Mujeres de fe, mujeres de obra, que sirven al Señor. La manera de adornar la doctrina de Cristo es
que las mujeres sean respetuosas, ¿verdad? Sujeta a su marido. El ejemplo de Sara, que llamaba a Abraham Señor. Y se arreglan en el interno, en el ornato, el adorno de ese espíritu limpio, puro, agradable a Dios, que de gran estima. No es que la mujer predique, vaya a ganar alma, predicando de verbo, montándose en una plataforma, pasando un púlpito. No, eso no es para ella. Que críen hijos en disciplina del Señor, que instruyan sus hijos en el camino del Señor. ¿Ve? Se salvará si ella permaneciera en santidad, ¿verdad? Limpio, con un espíritu afable, ese ornato agradable, adornando con ese espíritu manso, obediente, sujeta. Se salvará si permaneciera en esa fe, en esa santidad, en ese buen espíritu. Y también nosotros ganaremos alma, y nos ganaremos si velamos. No es tener éxito terrenales y muchas glorias terrenales y tener un gran pueblo y mucha gente que nos apruebe. Cuidado. Porque dice la Biblia: si lo hago de entrega, de pasión, por amor. Porque yo no estoy dispuesto solamente a padecer, estoy dispuesto hasta morir, decía el Espíritu a través de Pablo, de Pedro, hasta morir por causa del nombre de Jesucristo. Porque Él murió por mí, yo también puedo hacerlo. Por amor, morir por Él. A su nombre. Dale los aplausos, dale aplauso a Él. Aleluya. Por tanto, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, extrañablemente, dice, de corazón. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No como, dice, como los que toman la libertad y libertinaje, como libres, no como para tener pretexto para hacer lo malo. Somos libres y vamos a hacer lo que queremos. No, Señor. Nuestro Dios es amor, pero es fuego consumidor. A vosotros se le ha otorgado no solamente que reciba bendiciones, sino también que padezcáis por causa de su nombre. Porque eso te va a afirmar, te va a arraigar, te va a cimentar, te va a dar confianza de que ahora estás en el Espíritu de Él, que ahora no vives tú, el Espíritu de Él está en ti. Como lo llevó a Él en el sufrir, el padecer, así te está llevando a ti. Porque Dios tiene que asegurar su hombre, asegurar su mujer, asegurar a sus hijos de que ya no viven ellos. Ahora vivo yo en ti. Ahora estoy viviendo yo en ti. Soy yo el que vive. Adelante. Cobra ánimo. A su nombre. Oh, gloria. Hermano, hay que ser rescatado de vuestra vana manera de vivir. Asegúrese que usted está en Él y Él está en usted. Dios está escudriñando la mente y el corazón. Y si lo que tú haces o lo que yo hago lo hacemos sin desprendimiento, superficialmente, con hipocresía, no hay recompensa. No hay recompensa. Porque lo que tú hagas para el hombre, si tú lo hiciste para el hombre, para ser visto por el hombre, para recibir recompensa del hombre. Yo escudriñé tu corazón y podía ver lo que estaba allí. Que ellos te paguen, que ellos te recompensen. Pero cuando tú lo haces para el Señor dijo: yo he escudriñado y visto tu corazón, tu trabajo, su sufrimiento, que por amor a mi nombre lo ha hecho.
esperando recompensa de mí. Por tanto, descansa de tu trabajo, porque tus obras siguen contigo. Vida eterna, galardones allá arriba, premio absoluto a su nombre. ¡Cuánta alaba la gloria! ¡Aleluya! Eso es. Velad por el fruto de vuestro trabajo. Examínate hoy que lo que tú hayas hecho, lo hayas hecho de corazón sincero, de desprendimiento total, lo has hecho para el Señor. Y si no lo has hecho así, empieza desde hoy un vuelvo a empezar, un nuevo comienzo de corazón. Que tú sepas que es por amor. Como Él te amó, así tú vas a demostrar ese amor. Entonces tú te vas a ganar a Cristo primero, la confianza de Él. Examíname, Señor. Examíname. Y si ve algo desagradable y algo, Señor, que tú aborreces, que tú abominas, sácalo de mí, porque yo quiero cambiar. Examíname y ve, Señor, si hay integridad en mí o fidelidad. Si falta y si no hay, añade, ponla. Un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor delante de Él. Aquí hay que hacerlo, hermano, de amor. Yo creo que a la iglesia le hace falta más sinceridad. Yo creo que no hemos ganado más almas, porque falta la buena obra por el Espíritu. Falta que el Espíritu de Cristo penetre hasta lo más profundo de nosotros y nos cambie, nos regenere, nos convierta en Él. Y con ese buen espíritu de testimonio podamos convencer a muchos más. ¿Por qué la iglesia apostólica dice, y Dios añadía a la iglesia? Porque el testimonio que estaba entre los hermanos, la gente quería llegar, la gente quería aparecer también a ellos, quería participar. El buen espíritu se movía. Ese es el Salmo 133. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ese espíritu fraternal. Nadie decía ser suyo lo que tenía. Estaban desprendidos. Era un pueblo en verdad lleno del Espíritu Santo, lleno de amor. No hacía las cosas con hipocresía. El que lo hacía con hipocresía, le había una reprensión. Y Ananías quiso engañar y el ángel lo hirió, y su mujer Zafira también. Yo creo que hoy tenemos que poner interés. La congregación de Dios tiene que levantarse en este espíritu. Es la hora de cambiar, es la hora de ser convertido en verdadero Espíritu Santo. A su nombre. El pasado debe quedar atrás. Pablo se ganó a Cristo, hermano. Pablo se lo ganó. Y el Espíritu dijo, yo te he de enseñar cuánto tú has de padecer por causa de mi nombre. El Espíritu dijo, apartan a Pablo y a Bernabé para la hora que lo llaman. Pablo se rindió. Dejó sus posesiones, sus glorias terrenales, todo. Pablo sufrió. Oh, cuánto sufrimiento de aquellos hombres. La iglesia de Dios en este tiempo tiene que tomar ese espíritu. Y vamos a ver convertido nuestras familias, porque una unción sobrenatural como fue con ellos será con nosotros. No resistirá Satanás. No resistirá la soberbia, la arrogancia que Satanás ha puesto en los corazones de nuestra familia, de nuestros seres queridos. El apóstol Pablo dice que los hermanos de Galacia, de Tesalónica,
lo vieron a él como un ángel de Dios y recibieron no como las palabras de él, sino como las palabras del mismísimo Dios, del mismísimo Cristo. ¡Oh Señor! ¡Baja la voz! ¡Y la ¡Padre Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! Porque Pablo estaba convertido. Había tomado decisiones firmes. Toma decisiones firmes hoy. Servir con amor. Seguirle. Mirada en Él, no en la tierra. Primero Él, ante todo Él. Asegure su salvación. Procura tu salvación con temor y temblor. Procura ganar las almas de tus seres queridos. Hay que llenarse del verdadero, genuino Espíritu Santo, hermano. Dios no quiere nada con la hipocresía, con la incredulidad. Ensanchemos nuestro corazón. Él nos da oportunidad y si usted la desecha, Él también te desecha. Pero hay una esperanza. Aquel padre que tenía 2 hijos y le dijo a uno: ve a mi viña a trabajar. Y dice que este dijo que iba a ir y no fue. Pero después le dijo al otro: ve tú. El otro dijo: no voy. Pero luego convencido fue. Mateo 21, 28. Si tú has dicho que no y hoy reflexiona y dice: aunque le dije que no, con mis actitudes, mis obras, mis hechos demostraron para mi Señor que no, pero hoy decido sí voy. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Ellos dijeron: aquel que dijo que no, pero luego reflexionó, recapacitó, se arrepintió, entendió que mejor era ir a hacer la voluntad de su Padre. ¡Oh, sábale! Sí. Dale tu espíritu, tu alma, tu mente y tu corazón. Sufrir por causa del nombre de Él. Ah, Señor. Ya quiero volar. Siento que me elevo aquí, alabanza. No hay cosa mayor. Piensa en aquel mundo. Hermano, piensa en la espiritualidad, en aquella riqueza, en aquella elevación, en niveles. Dios galardona, Dios apremia, Dios paga con buen pago, medida buena, mecida, remecida, apretada, rebosada. Dios dará para ti, Dios dará para mí. Trabajemos para Él, hagamos la obra de Él en la tierra con amor a su nombre. ¿Cuánto alaba la gloria? Es el tiempo, iglesia. ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Ya es tiempo de que ganemos la confianza del Señor. Demostrar con obra, con hecho. Ayer le estaba dando un testimonio que me contó la propia madre de esos hijos. Y le estaba dando testimonio a mi hermano Linares, que el padre no lo acepta en su negocio porque lo han defraudado y no se han ganado la confianza de su propio padre para que lo tenga dentro del establecimiento comercial, porque cuando los tuvo fueron ladrones, engañadores, estafadores, y el padre prefiere tener a otros que no son su familia que a sus propios hijos, y sus hijos están por fuera porque ya perdió la confianza con sus hijos. Pero si esos hijos se arrepienten y demuestran fidelidad, lealtad, integridad, su padre lo aceptará. Eso
eso es Dios. Dios hace de esa manera. Dios da oportunidad a sus hijos. Dios tiende la mano una y otra vez, pero quiere ver obra, quiere ver obra de fe, demostraciones con hechos, con realidades, a su nombre. Amén. Gánese la confianza del Señor. Gánesela. Para que Dios deposite esos secretos en ti. Para que Dios te revele cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para que saque de su buen tesoro ese Padre y te lo dé. Para que cosas que tú no has visto ni tu oído, Él la tenga ya, diciendo: eres digno, porque me ha demostrado confianza. Yo pedí obra para que tu fe fuera aprobada. Y le pedí a Abraham que sacrificara lo que amaba, lo que tenía, su único hijo que amaba. Y él demostró con hecho. Y tomó el cuchillo y caminó 3 días por el desierto. Y le puso una leña en el hombro a su hijo. Y llevó un cuchillo. Edificó un altar. Puso piedra. Amarró a su hijo. Y levantó su mano para sacrificarlo. Y cuando yo vi eso, yo dije: detente, porque yo sé que temes a Dios. Así va a ser Dios contigo. Cuando demuestre con obra, Dios pondrá cosas secretas en tu vida. Te revelará cosas que tú no has visto, cosas que tú no has oído, porque habrá confianza a su nombre. ¿Cuánto alaba la gloria? Pero si usted lo demuestra, Dios no pondrá nada de sus cosas en tu mano. Adoptado hijo suyo. Adoptado hijo suyo. Apellidarte con el apellido de tu padre y colocar tu padre el anillo en tu mano derecha. Doy gracias a Dios por haberme tenido, dice, por fiel, poniéndome en el ministerio. El Espíritu hablaba a través de Pablo. Dios quiere tenerte como fiel para ponerte en el ministerio, en alguno de los ministerios de su Espíritu, bien sea apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, en alguno de los dones, en alguno de la obra. Hermano, es la hora, es el tiempo. Escapa por tu vida. Echa mano a la vida eterna. Escapa. Asegúrate que tú eres salvo. Asegúrate que eres un hijo aprobado. Asegúrate de que te ha ganado la confianza de Dios. Gánate a Cristo primero y ganarás alma para Él. Porque el que te llama irá contigo, no te dejará. Y veremos el cambio en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, nuestros parientes, nuestra comunidad. Pablo dijo que él había agradado a todos en su forma y manera como él pudo entrar por la sabiduría de Dios. Y para algunos le fue encubierto. Él dijo: bueno, ya no puedo hacer más. Pero había testimonio en él. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Póngase de pie y levante sus manos al cielo. En la hora, iglesia. En la hora. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Tú debes llevar en tu cuerpo las marcas de Cristo. Dios no puede ser burlado. Asegúrate, hombre, mujer. Hoy es tu hora, hoy es tu día, hoy es tu tiempo. Un corazón contristo y humillado. Asegúrate, mi hermana, asegúrate, mi hermano. Vamos a ganar almas, vamos a ganar nuestra gente. Demostremos con hechos una obra que demuestre que es verdad.
vuelves a empezar con un corazón reconociendo tus fallas, tus errores, tus debilidades, y que Dios no despreciará ese corazón. Aleluya. Aleluya. Aleluya.